Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que están conectados, bienvenidos a este congreso virtual. Es muy extraño esto que está pasando, estar de este lado, yo no sé dónde estás, cómo estás en este momento, pero lo lindo es saber que estamos juntos. Sé que estás ahí preparado, que estás listo para tomar notas, que has tomado un montón de notas. La verdad que las temáticas de este congreso están increíbles, así que todo es imperdible. Hay mucha riqueza. Bueno, me presento. Yo soy Natalia Aluen. Estoy viviendo actualmente en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Soy profe de educación especial. Me dedico a eso en mi profesión, pero también en la iglesia sirvo acompañando todo lo que son los procesos educativos, la planificación, la gestión y bueno, también en el área pastoral. Pertenezco a la Escuela Bíblica Argentina, que pertenece a la Unión de las Asambleas de Dios aquí en Argentina, quien la dirigen Virginia y Gilbert Contreras, así que a ellos les mando un saludo y a toda la gente de la Escuela Bíblica Argentina. Bueno, estoy muy contenta de poder compartir. Para mí es un honor que me hayan invitado, que me den un espacio para hablar y que ustedes me den su espacio para escuchar. Así que bueno, me gustaría estar compartiendo en vivo y en directo con ustedes, poder hacerles preguntas, pero bueno, esto es lo que nos toca. Vamos a ver cómo sale, espero que puedan ustedes adquirir aprendizaje y yo también mientras compartimos sobre esta temática de las estrategias para el abordaje para los abordajes pedagógicos complejos. Suena muy raro, ¿qué será eso? Pero lo vamos a ir construyendo juntos, ¿sí? Imagino que todos los que estamos participando de este congreso, de esta hermosa propuesta, de alguna forma tenemos interés en lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Quizás no todos somos maestros, pero tenemos ese interés y cada uno de estos talleres nos llamó la atención. Además, cada uno de nosotros formamos parte de una comunidad de fe que está formada por personas. Y qué locura decir esto, que es tan obvio, pero nos sirve muchísimo para empezar a posicionarnos a través de qué paradigma vamos a hablar cuando hablamos de personas con discapacidad, cuando hablamos de inclusión. Sabemos que por ser hijos del Dios creador, ¿sí?, ninguno de nosotros es igual a otros. Y esto lo podemos ver en nuestra huella dactilar. La información que da nuestra huella dactilar, no hay ninguna que sea igual a otra. Eso es lo que nos habla de lo diverso que fue Dios cuando nos creó y de la diversidad de seres humanos que hay en la Tierra. Entonces, nosotros teniendo en mente eso, vamos a leer una porción bíblica. Hay muchas porciones bíblicas, muchos pasajes que hablan de esta diversidad en la creación de Dios, que hablan de lo diversos que somos como hijos y de los diversos dones y talentos. Pero hay uno que me gusta a mí, que refiere mucho a lo que vamos a hablar en este taller, y es el Salmo 139, del 13 al 14. Ustedes van a ver que yo estoy mirando la computadora porque tengo aquí mis bosquejos, mi guión, y también van a ver de este lado que yo voy sumando algunas cosas para que recordemos, unas ayudas memoria. Salmo 139, del 13 a 14 dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. ¿Cómo relacionamos esto a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la iglesia? Primeramente nos tenemos que posicionar y entender que a todos Dios nos creó, a todos Dios nos pensó. Todos tenemos un propósito tal y cual somos. Como criaturas, como creación suya, tenemos un propósito en esta tierra. La Biblia habla muchas veces de esto, de que todos tenemos propósitos, dones y talentos que han sido pensados por Él para nosotros. Y cada uno de nosotros, según lo que dice Salmo, es tan maravillosamente complejo. Entonces, posicionándonos desde allí, es que tenemos que pensar a la iglesia. Probablemente nuestras comunidades de fe, en todas las propuestas de aprendizaje, de enseñanza, que no son solamente las aulas, también lo son las prédicas, también lo son otros tipos de momentos, están de alguna forma preparados para lo que es común.
para que aquel que oye, aquel que ve y aquel que se puede desplazar y tiene un razonamiento cognitivo lógico a la edad. Casi todas las propuestas están preparadas para eso. El tema es que no todos somos eso. Eso no nos involucra a todos. Y lo ideal es que la iglesia, desde este paradigma, pueda involucrar a todos, ¿sí? Cuando hablamos de todos, tenemos que pensar en las personas que tienen discapacidad como condición. Y acá empezamos a adentrarnos en los conceptos importantes. La discapacidad como condición. ¿De dónde viene este pensamiento de la discapacidad? Viene del modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad viene a establecer un nuevo paradigma acerca de cómo nosotros pensamos, vemos y definimos a la discapacidad. Yo allí les puse el ejemplo de aquel que está en silla de ruedas. Hay dos diferencias en los dibujitos. En una hay una persona que puede caminar y que puede acceder a su éxito, o a su logro, o a su copa subiendo las escaleras. Pero la persona que está en la condición, que tiene la discapacidad, que está en silla de ruedas, tiene las dos posibilidades. En el modelo médico, la escalera, y en el modelo social, la rampa. Es decir, la persona que tiene silla de ruedas va a presentar una discapacidad cuando quiera acceder a algo y algo exterior, externo, no se lo permita. Esa es la diferencia, es una diferencia muy grande y muy importante, que la discapacidad está puesta en lo exterior y no en la persona. Y desde esa postura o desde esa mirada tenemos que posicionarnos nosotros como educadores al pensar en nuestros estudiantes, al pensar en nuestras aulas, al pensar en los procesos de enseñanza y aprendizaje que queremos establecer. Como ya lo mencionamos, está muy pensado para una porción de gente que es la más común, que es la mayoría, la cantidad, pero no está pensado en un todo, está pensado en la cantidad y en cómo se adapta para aquello que no es la cantidad. Y eso en realidad es integración. Integración e inclusión son dos palabras que siempre están ahí en un versus. Es distinto cómo se para uno como profesional cuando piensa en integración o como cuando piensa en inclusión. En integración yo voy a pensar en la mayoría y voy a ver cómo aquel que no tiene nada que ver con la mayoría o que no tiene las mismas habilidades, yo le doy herramientas o estrategias para que se pueda él adaptar a lo que yo estoy proponiendo. Y en inclusión pienso en el todo y veo qué puedo hacer como docente para dar una propuesta que atienda ese todo. Parece algo re difícil de hacer, parece finita ahí las diferenciaciones, como que uno dice no, pero no se entiende muy bien. Pero cuando logramos pararnos desde estos conceptos, desde el modelo social de la discapacidad y desde la inclusión, logramos cosas muy ricas en el aula. Logramos resultados muy interesantes que son muy diferentes a cuando estamos parados en un paradigma que atiende más a la integración. Entonces, estableciendo nosotros como equipos de maestros una base, esta base de pensamiento acerca de nuestros alumnos, acerca del todo, es como nosotros vamos a ponernos a pensar y a planificar y a generar contenido para los estudiantes a nivel general. Si nos paramos desde la idea del modelo social de la discapacidad, entonces podemos hablar de ciertas conversiones. No son conversiones que dejan atrás, sino que se complejizan, se transforma a. Podemos decir que los maestros se transforman en artesanos de la educación, bajo un concepto de Andrea Aliaud. La planificación de la clase en abordajes pedagógicos complejos, y ahí vamos a pensar en esto, que tiene el título Las estrategias para el abordaje pedagógico complejo, y la didáctica se va a transformar en diversificación de los contenidos. No es que vamos a dejar de ser maestros para empezar a ser artesanos de la educación, sino que avanzamos hacia. Nos construimos hacia esto que es mejor, hacia esto que me permite atender a todas las cosas, ¿sí? Es interesante poder construir estos conceptos pensando en nuestro grupo de alumnos, pensando en eso que nosotros enseñamos la palabra de Dios, enseñamos la Biblia,
Qué importante que es que cuando pensemos en enseñar la palabra de Dios podamos atender a todos nuestros alumnos y a todas sus formas de aprender, ¿sí? Aquí vamos a artesanos de la educación. Estos tres conceptos, artesanos de la educación, abordajes pedagógicos complejos y diversificación de los contenidos nos hacen acordar, nos recuerdan, y a mí me hacen recordar mucho un tejido. Acá les muestro este tejido que, si bien está unido a una cuestión circular y conforma un mandala, podemos ver un tejido, y el tejido nos habla de muchas cosas. Nos habla de un mismo producto, pero que está conformado por distintos puntos. Estos distintos puntos le van dando una forma a algo, y no todos los tejidos son iguales. Por más que yo haga este mismo punto en otro tejido, no va a ser lo mismo. Entonces, empezar a pensar el aula, nuestros estudiantes, nosotros, todo este proceso precioso de enseñanza y aprendizaje que se da, pensarlo como un tejido, pensar como algo creativo, algo diferente. Y ahora vamos a eso, haciendo hincapié más fuertemente en artesanos de la educación. Maestro en artesano de la educación. Ahora vas a tener que decir, no me digas feliz día del maestro, decime feliz día del artesano de la educación. ¡Ja! Un artesano de la educación, y voy a leer esto, es aquel que hace de su profesión, del ser maestro, un oficio, en donde la enseñanza ya no puede concebirse como aplicar o bajar lo aprendido. Es crear, inventar, salirse del guión o del libreto, probar y ser puesto a prueba en cada circunstancia. Ahora, yo estoy en un formato en el que tengo un guión, en el que voy leyendo para no irme de tema, para poder respetar los tiempos, para poder dar los conceptos que estuve investigando. Pero si yo estuviera en este momento con ustedes, probablemente todo esto no se los hubiese dicho. Hubiese pensado una situación para que lo podamos construir juntos. Y probablemente ustedes me hubiesen hecho preguntas, me hubiesen dicho, pero espera un segundo, ¿qué quisiste decir? O yo tengo un alumno o ¿qué pasa con los niños que tienen estas situaciones? Y me hubieses hecho ir por otro lado. Y hubiésemos construido por otro lado. Y eso está bien, porque esa flexibilidad tiene que existir en nosotros como maestros. Tenemos que poder tener esa flexibilidad los maestros. Entonces, como artesanos de la educación, vamos en contra de lo rígido, en contra de lo estático, en contra de lo estructurado. Si bien en algunos momentos lo estructurado, lo rígido nos puede servir, eso no puede ser la base de nuestros modelos de enseñanza y aprendizaje. Son ciertas estrategias que podemos tomar, pero no es la base para eso. No podemos seguir pensando que hoy dar clases, no solo dar clases, sino que hoy transmitir cualquier conocimiento, contenido, construir cualquier contenido, conocimiento bíblico, se puede dar con una persona hablando y todos escuchando. Quizás puede ser una forma, quizás funciona en algún momento, pero hoy todo va cambiando. La sociedad va cambiando, la gente va cambiando, la forma de aprender va cambiando. Y no solo que va cambiando, sino que todos fuimos creados de una manera diversa. Ya lo leímos en el Salmo anterior. Nuestra huella dactilar nos da la información de que Dios quiso. Él pretendía que todos fuéramos diferentes. Ese es su poder creador. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en un estilo que trata de igualar? Que todos vamos a aprender escuchando, que todos vamos a aprender sentados, que todos vamos a aprender a través de alguien que habla. No creo que se refiera a eso cuando tengamos que hacer una construcción de los aprendizajes bíblicos, ¿sí? Porque todos fuimos creados diferentes. Entonces, las experiencias de enseñanza y aprendizaje deberían ser diversas, tal cual Dios nos creó a nosotros, ¿sí? Entonces, por más que quisiéramos seguir con estos sistemas, hoy estamos reunidos en este congreso porque queremos aprender, porque nos damos cuenta que esto no es posible. No es así, más que nada con los niños de estos tiempos. Entonces, se trata de conocer al grupo de tal forma que yo me transforme en un puente para que podamos bajar, construir conocimientos todos juntos, atendiendo a las capacidades de todos juntos. Si volvemos a esto, a pensar el niño o la persona en silla de ruedas, ¿no? Entonces,
Me están diciendo que tengo que pensar en todo, me están diciendo que tengo que ser creativo, pero de repente tengo un niño en silla de ruedas que no puede entrar al aula, porque la puerta está muy chica, porque acá no le sirve, es muy difícil, pero ¿cómo hago? Vos me estás diciendo que tengo que adaptar todo para ese niño, para que esa persona pueda participar, siendo que todos pueden entrar caminando. Sí, justamente eso es lo bíblico. Justamente eso es lo más profundo del ser maestro. Que en vez de pensar en lo común, pienso en el todos. Y pienso en la diversidad del todos. Entonces, si yo pienso en los amigos del paralítico que rompieron un techo, rompieron para poder acceder a Jesús, para poder llevarle esta persona a Jesús, entonces sí, tengo que romper las barreras, romper las paredes de mi iglesia para que ese niño pueda entrar a una clase, pueda acceder a una clase y pueda aprender de Jesús, acercar a Jesús. Me refiero a niños, pero puede ser cualquier tipo de persona, cualquier edad que esté en silla de ruedas. Entonces, es importante entender que esto es bíblico. Ser un artesano de la educación tiene que ver con saber poder moverse, no estar estático, entenderse a uno que puede cometer errores, que puede no entender las cosas, que tiene que volver a pensar algunas cosas, que tiene que ver que no es la forma que siempre usó, la forma única que hay otra forma, tengo que investigar, tengo que ver cómo unir estos puntos, tengo que ver cómo unir a mis alumnos, tengo que ver cómo unificarlos en algo que dé un producto tan hermoso como ese tejido que les mostraba recién. Y pensando en el posicionamiento de ser un artesano de la educación, vamos a pasar al segundo concepto, que son los abordajes pedagógicos complejos, que es lo que tiene que ver este taller. Cuando uno piensa en abordajes pedagógicos complejos, seguramente que en tu idea previa imaginaste que la complejidad se encuentra en un caso, en una persona. Sí, un abordaje pedagógico complejo es una persona que tiene disminución visual, tiene problemas de parálisis cerebral y a su vez tiene problemas de TGD, por ejemplo. Tiene múltiples discapacidades. Bueno, eso es un abordaje pedagógico complejo. Por lo general, cuando uno dice esta frase o esta palabra o estos conceptos, tiende a pensar en eso. Lo bueno de esto es que entendiendo lo del modelo social de la discapacidad, podemos ver que el abordaje pedagógico complejo es donde la complejidad se encuentra en el afuera, ¿sí? En el contexto. Tenemos un grupo de alumnos en donde las capacidades y las condiciones de esos alumnos me van a dar información de que lo que puedo llegar a proponer o el espacio en donde se puede realizar la práctica educativa está complejizada. Es una barrera, no se puede. Entonces, yo tengo un contenido para dar, tengo un aprendizaje para dar, ¿no? Pero yo tengo que tener en cuenta, antes de pensar en cómo voy a dar la clase o de qué clase voy a dar, tengo que conocer y saber el contexto, los intereses, la trayectoria escolar, el estilo de aprendizaje, las fortalezas y la inteligencia predominante de cada uno de los estudiantes que me tocan en mi grupo. Uno dice, ¿pero cómo hago? O uno dice, sí, claro, porque a este niño lo conozco desde chiquito, que viene a la iglesia. No, es cada momento o cada año hay un diagnóstico inicial y un diagnóstico constante que uno hace. Y esa es la estrategia más usada para realizar un abordaje pedagógico complejo. Un diagnóstico inicial es el que te da la información acerca de ese estudiante ahora, en este momento. Y un diagnóstico constante, ¿no?, es el que te va dando la información acerca de cómo va aprendiendo, qué va aprendiendo y cómo va evolucionando también esa persona como persona en otros aspectos que no son los del aprendizaje. Entonces, necesitamos nosotros tener información. No es solo cómo planteo la clase, sino es a quién le estoy planteando esa clase. Y si no conozco el a quién, entonces no puedo plantear un cómo. Nunca puedo hacer. Quizás nosotros siempre hacemos todo al revés. Digo, a ver, ¿qué clase doy? Bueno, ¿y quiénes van a estar, no? Pero siempre es distinto. Si uno quiere hacer el abordaje pedagógico complejo, primero tiene que conocer acerca de quiénes son sus alumnos, acerca de cómo aprenden, acerca de qué les gusta. Hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico implica búsqueda, implica investigación, implica tiempo,
donde vos pases tiempo en el aula con ellos ofreciéndole diversas propuestas para ver a qué se unen, a qué no, qué les gusta, qué no les gusta. Implica entrevista con los padres, entrevistarte con sus líderes, entrevistarte con gente que los conoce, aprender lo que más puedas de esas personas. Porque a través de eso que aprendas es que vos vas a armar un mapa, ¿no? De quién es esa persona. Y vas a armar un mapa de esa persona y vas a armar un mapa de ese compañero. ¿Dónde vos vas a poder averiguar cómo dar clase? Cuando unas esos mapas en un punto en común. Vuelvo al tejido, ¿sí? Por ejemplo, cada uno de estos es un estudiante. Estos son sus intereses, los que les gusta, ¿sí? Cada uno de ellos tiene algo distinto. ¿Dónde se unen? En el dónde se unen, ahí es donde voy a obtener la respuesta en el cómo voy a dar mi clase. Por lo general, nosotros tenemos ya el cómo, que el cómo es pizarrón, escribimos en el pizarrón, mostramos un video, hacemos preguntas y hacemos una manualidad o una actividad. ¿Está bien? Esa es una forma, es la forma que atiende a lo común de la gente. Pero ¿cuál es la forma que atiende a la diversidad? Y van a ser muy diversas, no siempre van a ser las mismas. Justamente lo que le funciona a uno no le va a funcionar a otro, y lo que investigaste para este tiempo no te va a funcionar para el otro tiempo. Por eso es un artesano, por eso es un todo el tiempo, ¿sí? Entonces, voy a leer algo que me pareció muy interesante. Esta información, toda esta información que obtuvimos de los diagnósticos, del conocer, del buscar saber quiénes son nuestros estudiantes, nos colocan el desafío de diseñar estrategias para todos, posibilitando dispositivos educativos que no han sido o no son comúnmente implementados. Diseñamos para todos realizando una integración curricular que nos va a dar como resultado la diversificación de los contenidos. Para cerrar el punto anterior, todo esto que estamos haciendo, este movimiento y esta nueva forma de entender quizás el aula o el grupo de estudiantes que tenemos, nos desafía. Nos va a desafiar a hacer búsquedas que antes no hicimos, a buscar información, pero no solamente información, sino dispositivos de aprendizaje nuevos, metodologías de aprendizaje nuevos, nuevas formas de aprender. Y nos va a correr de lo que dijimos hace 15 años me funciona, hace 10 años me funciona. Está bien que haya funcionado, pero este es un tiempo de cambiar, de trascender hacia algo más complejo, hacia algo que atiende las necesidades de este tiempo. Y entonces así sí podemos pasar a nuestro tercer concepto y último, que es el de diversificación de los contenidos. Y esto es muy sencillo. La diversificación de los contenidos es cuando se tiene en cuenta todos los escenarios posibles y formas de entrada de la información. Yo recién le decía, a través del abordaje pedagógico complejo podemos armar un mapa de cómo es cada uno de nuestros alumnos y estudiantes. Y ahí en ese lugar podemos ver las barreras que se presentan. Entonces después vamos a poder diseñar cómo vamos a dar ese contenido. Y ahí viene la diversificación. Que diversificar es poder dar un contenido teniendo en cuenta todos los escenarios y todas las formas de entrada de información. Todas. Si es sinestésica, si es visual, si es auditiva. ¿Cómo es la entrada de la información de ese alumno? ¿Cómo él puede aprender? ¿Qué lo entusiasma? ¿Sí? Entonces, escenarios de aprendizaje. ¿A cuál está acostumbrado uno? Aula. Pero escenarios de aprendizaje puede ser aula, patio, sillas en ronda, sin sillas, mesas juntas, museos, parques, otras aulas, cambiarse de aula, dar paseos. Si bien uno dice, pero en la iglesia, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer esto en la iglesia si solamente tengo el aula? Yo sé que cuando uno se sienta a pensar, a investigar y averiguar, sale mucha riqueza, porque sé que está puesto dentro tuyo. Porque si estás sentado en este momento aprendiendo sobre esto, es porque hay depositado dentro tuyo talentos y creatividad como para poder pensar otros espacios, otros escenarios de aprendizaje. Pero también tenés formas de entrada de la información, visuales, musicales, proyecciones, experimentar, tocar cosas. Por ejemplo, si quiero enseñar sobre la parábola de la tierra, ponerle diferentes tipos de tierra a los chicos, que toquen, que se pinchen con las espinas, que se sorprendan de la espina, que recuerden el dolor de la espina.
Puede ser también lecturas, videos, propuestas interactivas. No tengan miedo de usar el celular, de usar la compu. Los chicos les encanta, lo saben usar. Hay un montón de aplicaciones hermosas para poder utilizar. Entonces, pensar en todo esto hace que diversifiquemos los contenidos. Cuando yo me posiciono como artesano de la educación, puedo pensar los abordajes pedagógicos complejos. Y a través de pensar estos abordajes puedo diseñar, ¿sí? Hacer un diseño universal del aprendizaje y diversificar los contenidos. Entonces, quiero leerte algo que escribí acerca de que Jesús me enseñó a mí que esto se puede hacer todo el tiempo. Esto lo escribí, dice así: Jesús hacía esto constantemente. Enseñaba en una barca con tormentas. También enseñaba con la pesca. También enseñaba con agua calma y en momentos donde no se pescaba. Usaba ejemplos de la vida cotidiana. Usaba parábolas. Preguntaba. Se dejaba hacer preguntas. Dejaba finales abiertos a la reflexión. Usaba los desafíos. Usaba preguntas de estilo adivinanza. Conocía el contexto, la historia, las personalidades, los estilos de aprendizaje de cada discípulo y enseñaba una verdad atendiendo a cada uno de ellos. Los evaluaba constantemente, a veces sin que ellos se dieran cuenta. Y sabemos que todo esto fue así. ¿Por qué? Porque todos aprendieron lo mismo, pero cada uno haciendo énfasis en su forma de ser. Y si no, podemos ver los evangelios sinópticos, donde Lucas atendió a las cosas que le llamaban la atención porque era médico. Y lo central es que Jesús los amaba y los conocía. Y los conocía tanto que él utilizaba diversas formas de enseñar su gran mensaje de la salvación, su gran mensaje del reino de los cielos, ¿sí? Ese mensaje que era tan complejo para entender en ese tiempo, tan difícil para entender, tan distinto. Jesús logró enseñarlo porque pudo ser un artesano de la educación, porque pudo diversificar los contenidos, porque pudo atender a todos los que estaban aprendiendo a través de sus palabras, no solo a algunos. Si tuviéramos que cerrar, a mí me gustaría cerrar en este momento, sería con un ejemplo. Lo más práctico es cerrar con un ejemplo, porque uno se queda pensando en muchas cosas cuando hablamos de todo esto, ¿no? Hablamos de la discapacidad como condición, del modelo social de la discapacidad, de ser un artesano de la educación, de los abordajes pedagógicos complejos, del diseño universal del aprendizaje, de la diversificación de los contenidos. Nos remitimos a esta hermosa palabra acerca de que Él nos entretejió, ¿no? Que cada uno es distinto, que cada uno tiene una huella dactilar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con todo esto cuando vuelvo a mi aula? ¿Qué hago todo esto cuando planteo momentos de enseñanza y aprendizaje en el aula? Con mis alumnos, con la Biblia, con conceptos bíblicos. Bueno, yo te pongo un ejemplo hipotético. Sos maestro de un aula de niños, de adolescentes, preadolescentes, entre 10 y 12 años. ¿Qué sabes de ellos? O sea, ¿qué información tenés? Tenés 7 nenas, 3 varones, de los cuales en el grupo hay un niño que presenta dificultades derivadas del autismo y un niño presenta dificultades por parálisis cerebral, presenta de la discapacidad de la parálisis cerebral, ¿no? Hiciste un diagnóstico y el diagnóstico más o menos te dio información acerca de lo que les gusta, ¿no? Y hay 5 que tienen estilo aprendizaje auditivo visual y 5 con estilo sinestésico visual, ¿no? Te dio información. 10 familias, las 10 son de clase media baja, son cristianas desde siempre, estamos haciendo un caso hipotético. Las nenas son amigas, hablan todo el tiempo, no tienen ningún problema, hablan, participan. Los varones, súper tímidos, celular todo el tiempo. El niño que tiene rasgos autistas deambula, camina, aprende caminando, pero camina, no se puede sentar, no hay forma de sentarse. Y además tiene estereotipas, hace sonidos, hace todo el tiempo cosas con la boca, ¿no? Bueno, plantea este grupo. Tenés la opción de ir por el lado de decir qué difícil, y cómo voy a hacer, y cómo hago para enseñarle a esos dos, ¿no? Desintegrarlos y pensar que para ellos es lo adaptado. Tenés la opción de ir por ese camino que ya muchos han intentado y es un camino muy difícil, muy no cristiano ir por ese camino. Y tenés la opción de ir por el camino
¿no? De amarlos a todos principalmente y de que tanto los amas a todos que querés conocerlos a todos, haces un diagnóstico para conocerlos a todos y pensás en cómo plantear una clase para todos. No es sentarlo, no es, se tiene que sentar este niño, porque si no se sienta no aprende. Eso no es, porque sí aprende, pero aprende parado, ¿no? Caminando. Entonces, ahí rompo una pared, ¿sí? Como los amigos del paralítico. Entonces, lo que vas a hacer primero es ir a tu casa y leer lo que más puedas acerca de la preadolescencia. En primer lugar, pensaste que te iba a decir acerca del autismo, ¿no? No, acerca de la preadolescencia, porque es lo que los une a todos. Todos son preadolescentes. ¿Qué hacen los preadolescentes ahora? ¿Qué les gusta? ¿No? Principalmente el que les gusta, busca el que les gusta a los dos niños que tienen una condición de discapacidad. Porque esos dos niños, esos dos preadolescentes, lo que les gusta es la entrada de tu aprendizaje. Vas a usar siempre eso para entrar al aprendizaje. Es tu llave, es la llave que abre esa puerta, ¿no? Esa es una estrategia. Entonces vas a buscar lo que les gusta. ¿Qué hacen? ¿Tienen TikTok? ¿No tienen? ¿Tienen celular? ¿No tienen? ¿Son amigos de hace años? ¿Son un grupito de amigos? ¿No? ¿Se han juntado? ¿Han hecho pijamadas o no? ¿Entre los padres? ¿Cómo se llevan? Todo lo que más puedes aprender de esa edad y de esos chicos. Después también, sentarte a aprender todo lo que puede hacer de autismo y parálisis cerebral, ¿no? Porque ese te va a dar la información de cuáles son las barreras que tiene tu aula, cuáles son las barreras que tenés vos también como maestro, qué cosas no sabes y se te pueden plantear como barreras al enfrentarte a este grupo. Y desde ahí vas a plantear tu diseño universal. De ahí vas a diversificar los contenidos. Y por ejemplo, tenés que aprender en Mateo 6 sobre la oración, sobre qué enseñó Jesús acerca de la oración. ¿Qué haríamos en lo clásico, en lo tradicional? Hago una clase escrita, les doy un video, un ejemplo, les hago leer la Biblia y después les hago escribir una oración o que oren juntos. Está buenísima, es súper creativa. Bueno, pero ¿qué hago con el niño que bueno, a él lo uno en la oración en un momento? O le muestro algo que sea, ¿no? Y siempre queda como descartado. En realidad lo que yo tengo que hacer es de antemano pensar una propuesta que sea para todos, ¿sí? Recordamos todo lo que aprendimos. Entonces, la actividad va a tener que ser grupal, sí o sí. Y esa grupalidad, ese agrupamiento, lo vas a identificar vos. Vas a decir, este con este. Vas a ser bien estratégico. Aunque te digan, no tengo ganas, no me gusta, no sé qué, después les va a terminar gustando, ¿sí? Roles establecidos. Todos tienen que tener un rol. Todos tienen que tener algo para hacer. Y ese algo para hacer va a ser de acuerdo a lo que cada uno le guste, ¿sí? Eso lo tenés que pensar vos. Tenés que mencionar en tu actividad cosas como TikTok, WhatsApp o Instagram. Siempre. Escribir una oración por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Tiene que existir el uso del celular o alguna herramienta electrónica. Para las explicaciones y la historia bíblica tiene que haber pictogramas sí o sí junto al escrito. Eso no se puede pensar después, ya tiene que estar pensado. Lo que podés hacer es que si a alguno le gusta dibujar, podés pedirle a ese que dibuja que haga los pictogramas para su compañero que no puede leer, ¿no? Entonces ahí participan todos. Tiene que haber un video corto de explicación de la oración donde ellos vean, ¿no? Y tienen que estar, no tienen que estar sí o sí sentados, pueden estar parados o pueden estar en el piso. Las opciones son sentados, parados en el piso, o sea, no solamente sentados. Y la evidencia del aprendizaje, o sea, lo que ellos van a devolverte a vos, no tiene que ser por escrito, sino que lo tienen que representar de alguna forma, ¿sí? Para que no esté solamente por escrito. O pueden ser diversas formas, por escrito, representado, una canción, un mensaje de WhatsApp. Entonces le das todas esas opciones y ellos, según el agrupamiento, van a elegir cuál es la mejor. Fíjense que está bueno, es divertido, pero requiere mucho tiempo de pensamiento previo, de organización previa y no solamente de preparar la clase, sino de prestar atención a otras cosas. Y bueno, con esto damos por concluido. En realidad hay muchísima más información. Podríamos adentrarnos en estrategias mucho más específicas, pero no podemos adentrarnos en estrategias específicas si antes no nos paramos desde este punto, como docente, como maestros, como artesanos de la educación. Y recordemos que Jesús lo hizo todo el tiempo, teniendo un mensaje tan complicado para enseñar en ese tiempo. No es complicado, sino que en ese tiempo era difícil de entenderlo, lo hizo, lo logró.
Y no solamente que lo logró, sino que después fue transmitido. Y hoy nos llega a nosotros a través de la Biblia. Fíjense qué importante es enseñar bien las cosas. Fíjense qué importante es poder planificar bien todo, no solo la clase, sino cómo vamos a darle clase y cómo va a haber un real aprendizaje construido por todos los que están ahí, porque pensamos en todos los que están en ese aula. Les voy a dejar mis redes, cualquier cosa que se quieran conectar. Estamos planteando con algunos amigos un movimiento lindo, un proyecto lindo que se llama Reconocer. Pronto vamos a estar abriendo las redes a través de esto y tiene que ver un poco con la concientización acerca de las personas con discapacidad, pero también dar herramientas, dar talleres, dar lo que la iglesia necesite para poder convertirnos en una comunidad de fe que atienda a todos y no atienda a la mayoría, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Rompe ahí las paredes que tengas que romper, no tengas miedo, sé creativo. Yo sé que el Señor ha puesto algo poderoso en tu vida y sé que el Espíritu Santo ahora te está hablando y estás pensando en esos estudiantes que vos tenés y en cómo hacer para que ellos puedan aprender más de Jesús de la mejor manera posible. Beso grande, gracias por escucharme, gracias por el privilegio, gracias a la pastora Carmen que me invitó, le mando un saludo allí y gracias a todos los que escucharon con atención. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una de aquellas personas que se van conectando a la jornada de hoy. Para mí es más que un privilegio poder estar acá con ustedes y dirigir este espacio de oración. Reciban un caluroso y fuerte abrazo desde Puerto Rico, la isla del encanto y del Cordero, y del Comité Ejecutivo de las Asambleas de Dios acá, y nuestro superintendente reverendo Iván de la Torre. También reciban un fuerte abrazo de nuestro director de la División de Educación Cristiana, el reverendo Luis Javier Vélez, y este es su servidor, Yadiel Calderón, que por la gracia de Dios sirvo desde la División de Escuelas Bíblicas. Queremos tomar este espacio ahora para orar por la iglesia, para que a pesar de la pandemia, Dios permita que continúe avanzando a nivel mundial y esos proyectos de discipulado, de evangelismo, no se detengan por nada ni por nadie. Así que oramos. Padre bueno, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque en tu libro, Señor, están escritas todo lo que nosotros hacemos, Señor, todas las cosas, las palabras que decimos antes de decirlas, Señor, ya tú las conoces todas, Señor Jesús. Te damos gracias porque tienes control de todo cuanto sucede en nuestra vida, Señor, y en el mundo, Dios. Por eso oramos y hablamos contigo, porque sabemos que solamente tú tienes las respuestas y palabras de vida que necesitamos, Señor. En esta hora clamamos por la iglesia, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que la iglesia en este momento está pasando por momentos complicados, difíciles tiempos, Señor, pero sabemos que tú, de tu presencia, puedes enviar tiempos de refrigerio sobre cada una de las congregaciones a nivel mundial en este momento, Señor Jesús. Por eso pedimos a ti, Señor, por eso hablamos contigo, por eso clamamos a ti, Señor, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, Señor. Por eso clamamos, Señor, para que tu respuesta sea en favor de todas aquellas congregaciones, Señor, para que tú envíes tiempos de refrigerio, Señor, para que tú envíes estrategias nuevas sobre cada una de las congregaciones, Señor, y que tu palabra no se detenga, Señor Jesús. Quizás la pandemia ha detenido muchas cosas a nivel mundial, en la economía, Señor, pero la pandemia no puede detener el avance del evangelio, el avance del discipulado, Señor Jesús. Por eso hablamos contigo, por eso pedimos a ti, Señor, porque sabemos que tú estás en control y que tu Espíritu Santo envía tiempos de refrigerio sobre las congregaciones y sobre la iglesia a nivel mundial, Señor Jesús. Gracias porque nos escuchas y estás ahí siempre atento a nuestra voz. Por Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Continúo orando por la iglesia, sin duda alguna, que hoy más que nunca debemos unirnos y continuar el avance evangelístico y de discipulado. Así que le damos gracias a Dios por este momento y este espacio. No se retire ahí, continúe orando y conectado en este congreso virtual. Que la paz de Dios sea con ustedes.